¿Qué tal, gente bonita de YouTube? El día de hoy traigo 9 principios para tener mejores conversaciones. Número 1, no seas multitarea. Y con esto me refiero a que dejes tu celular a un lado o las llaves o que no estés haciendo otra cosa cuando estés platicando. No seas dogmático. Si deseas establecer tu opinión sin dar oportunidad de réplica o discusión, pues mejor hazlo en un blog. Ahí pues tú controlas tus conversaciones. Usa preguntas abiertas. Por ejemplo, si haces una pregunta simple, obtendrás una respuesta simple. Por ejemplo, si te pregunto, ¿te asustaste? Responderás a la palabra más poderosa en esta oración, que es asustarse, y dirías, sí, sí me asusté. O si le preguntas, ¿estabas molestos? ¿Estabas molesto? Sí, sí lo estaba. No, tienes que dejar que la persona describa lo que sabe, lo que siente. Puedes preguntar, por ejemplo, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentiste? Te aseguro que obtendrás una respuesta mucho más interesante. Sigue el ritmo. Esto significa que vendrán pensamientos a tu mente, pues trata de ignorarlos lo más que puedas para que te concentres en la persona que estás platicando. No equipares tus experiencias con las de la gente. Si alguien habla sobre una pérdida o sobre un familiar, no empieces tú a querer llamar la atención. Recuerda, lo más importante no eres tú, sino la persona con la que estás platicando. No seas repetitivo. Ser repetitivo es condescendiente y en verdad aburrido. Evita los detalles. A las personas generalmente no les interesa. Escucha, sé breve principalmente. Muy bien, ¿qué les parecieron esos consejos? Ahora les voy a decir, por ejemplo, cómo recibir los cumplidos con gracias. Más bien, cómo recibir los cumplidos con gracia. ¿A qué me refiero con esto? Recibimos cumplidos a diario, pero necesitamos que no se vea una falsa molestia, ni que tartamudees, ni que hagas una negación o una evocación de inseguridad, sino ser directo. Por ejemplo, si te dicen, oh, qué bonito tu cabello, debes de decir, oh, gracias, ¿en qué estábamos? Así de fácil, como no dándole importancia. Eso es lo que se debe de hacer. O elogiar el cumplido. Por ejemplo, oh, Susan, tienes el cabello más bonito que hace 2 semanas. Ay, gracias, tus comparaciones son lo mejor de mi semana. O sea, elogia el cumplido. Eso te permite evitar complicaciones negativas y haces suponer a la gente que son súper guau por elogiarte. Eh, Capitaliza los puntos altos de la conversación. ¿Qué son puntos altos? Puedes compartir una carcajada con otra persona, emociones, llorar, compartir perspectiva polémica sobre un tema, si ser testigo de algo horrendo o irritante, terminar la frase del otro, crear una broma. Ambos luchan por no reírse cuando observan algo. Eso es el punto más alto de la conversación. Eh, Espero que les hayan servido esas. La interrupción es tu arma secreta. Si quieres, por ejemplo, dejar de conversar con una persona, pero no quieres cortarla porque está bla, 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 entonces interrumpe ingeniosamente y evita sentimientos negativos asociados con las interrupciones. Por ejemplo, puede ser... yo estaba en Grecia, ay sí, y me enamoré cuando... Y en eso haz de cuenta que como que ves algo, o como que suena tu celular o vibra, y ya le dices, ¿hablas en serio? Grecia es mi lugar favorito. Um, este, ¿Me permites? Tengo... Después seguimos porque me estaba marcando mi mamá, no sé. Pero busca un punto antes de que empiece la charla, porque si empieza y se emociona, pues ya vale verga, ¿verdad? Cuando cambie de tema es tu momento de interrumpir para poderte zafar. Oh, por ejemplo, esa película era increíble, pero me decepcionó él y trata de interrumpir antes de que termine y después dice, ella va a seguir. El final no fue inesperado,
creo que pudo ser mejor, y ya decir, ándale pues, nos vemos al ratón. Bueno, hablar su idioma. La clave de una conversación exitosa es la comodidad, pero ¿cuál es la manera más fácil para hacer que alguien se sienta cómodo? Simplemente habla su idioma, utiliza sus términos. ¿Para qué? Para que se sientan cómodos. Por ejemplo, yo soy una persona muy grosera y rara gente lo hace, pero la gente que lo hace me hace sentir muy bien. Por ejemplo, digo, güey, no chingues. Y rara persona me dice, güey, sí, esto, güey, sí, lo otro. Son muy pocas. Las que lo hacen no es porque son muy listas. Pero, pues, tampoco vayas a quererte perder tu personalidad. Por ejemplo, si estás con una persona de 10 años y tú tienes 34, pues no trates de parecer alguien de 10 años. Tienes que ser natural. Tienes que recordar que todo el mundo proviene de diferentes orígenes. A eso es a lo que me refiero más que nada, sino como que imitar un tipo de vocabulario para intentar crear comodidad a esa persona. O sea, tener en cuenta que las zonas de confort de la gente podrían no ser las que crees que son. Se tratan de personas, así que hay que elegir cómo mostrárselos, abogando al vocabulario, por ejemplo. La conversación. Si quieres a esa persona, pues no tires a la borda la conversación. Por ejemplo, si estás... hay personas que se ven que quieren imitar torpemente el vocabulario de las otras personas, pero no les sale natural. Entonces, si te interesa mucho, pues trata de hacerlo de tal manera que tú te sientas cómoda y ella también. También es importante que impongas respeto. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser respetados, aunque objetivamente no lo merezcamos, pero sabemos que es algo que se gana. Así que no muestres una actitud falsa. No solo es realidad. Si interactúas con tus amigos o familiares o personas que respetas tú, pues también necesitas que ellos te respeten. Así que simplifica tus oraciones si quieres que se interese en platicar contigo. No sé, es como un adorno a la conversación. Hasta aquí, ¿qué les ha parecido esto? Otra manera de mejorar la conversación es que se les entienda lo que están diciendo. Entonces, la mejor manera de hacerlo, practicar la manera en la que hablamos, es precalentar. ¿A qué me refiero con eso? A la lectura en voz alta. Simplemente es un ejercicio de lectura en voz alta y te mejorará la manera de pronunciar. Puedes enfatizar o poner risa descontrolada, rabia, confusión, alegría. Puedes practicar con emociones, con expresividad al momento de estar leyendo. También es muy importante que practiques la respiración. Eso te ayudará también cuando estés en una conversación. También el ritmo. La forma que dices algo es tan importante como el mensaje en sí mismo. Los elementos del tono de voz, la expresión facial, la corporal, la presentación general son muy importantes. También es la clave la velocidad con la que hablas, es decir, el ritmo. Porque hay personas que no se les entiende nada ni verga de lo que están hablando. Siento que yo soy una de ellas, pero hoy voy a cambiar. Bueno, ¿cómo desviar golpes verbales? ¿A qué me refiero cuando te quieren hacer sentir mal? Por ejemplo, Susan, con las gelatinas que hiciste ayer me dio diarrea. Tú debes de decir, tienes suerte si solo te dio diarrea, ¿eh? O sea, como que no intentar demostrar que están equivocados y no demostrar que te molesta, sino que es solo una broma lo que estás escuchando. ¿Me entienden? Ahora que si te cae en el hígado
Por ejemplo, Susan, eres una pésima conductora. Solo he destrozado 2 coches, así que tengo la idea de lo que dices. Nada más que ahí sí puede que se desarrolle la sensación de incomodidad, y lo que se trata es de que sea comodidad mutua, que no se vea a la defensiva ni tú, ni él, ni dramático, sino que como lo que es, una broma. O sea, piensa que nada es personal. Nada más que, pues sí, hay bromas que son en comparación con el ridículo y pues nos hacen sentir mal a nosotros. Pero si no deseas ser tratado como alguien irrelevante, necesitas detener las pasiones de las intenciones de vez en cuando. Otra cosa que es importante, ya me estoy pasando pues aparte, son como consejos o tics. Celebrar la idiosincrasia de la gente. Cada persona tiene su propia idiosincrasia mental, emocional o física que los hace únicos y y toman formas ilimitadas. Así que pues trata de ser diferente. Porque si lo haces correctamente, la gente te verá con otros ojos al instante. Así que pues celebras su manera de pensar, aunque no estés de acuerdo con ella. La forma es importante en la manera en que lo haces, para que no se dé cuenta que eres falsa. También preguntas y opiniones personales. Cuando estás en una conversación unilateral, pues para que sea más amena puedes hacer preguntas y opiniones personales para que la conversación sea mejor y puedas dar tu opinión. A lo que me refiero es que para que den sus puntos de vista, por ejemplo, Juanita, ¿cómo estuvo el juego anoche? Ya te va a contestar, oh, entretenido. ¿Y tú qué hiciste anoche? Ahí ya va una pregunta. Fue a un paseo para observar las aves, fue divertido. Contestas, ¿no es un poco frío el clima? Y ya te van a decir, sí, pero el clima es diferente en este tiempo. Ya tú vas a decir, oh, tienes razón, eso me recuerda a una vez, y ya dices tu punto de vista. Y así, puedes poner incluso 2 preguntas y después tu punto de vista. Otro punto importante es siempre decir que sí. La respuesta a sugerencia de otra persona, pensamiento, tema, siempre uno debe decir que sí, para cambiar de tema sutilmente y dar la sensación de que estamos colaborando, porque mentalmente sí significa colaborar. Así pues puedes cambiar el tema de manera sutil, diciendo que sí. La técnica HFM, historia, filosofía y metáfora. Historia es tú contar algo, filosofía decir algo profundo sobre eso, y metáfora es pues compararlo. Y recuerda pedir historia y no respuesta en las preguntas que ya mencionamos hace un momento. Hay 4 estilos de comunicación. Debes de identificar cuál es la persona con la que estás conversando. Comunicador pasivo. Los comunicadores pasivos evitan expresar sus opiniones o sentimientos, en especial ante cualquier conflicto. Como quien dice, este güey da su brazo a torcer frecuentemente. Nada les importa. Yo trabajo con una que es así. El comunicador agresivo. Esos son los egocéntricos, o sea, como yo. Tienden a pensar mucho en sí mismos. No es que lo hagan intencionalmente, pero esas personas con ese estilo suelen tener baja autoestima. Comunicación pasivo-agresivo o comunicador pasivo-agresivo. Los comunicadores pasivos agresivos quieren afirmar su dominio sobre la gente y una situación, pero quieren hacerlo de una manera que les permita aparecer socialmente aceptables y educados. Y el comunicador asertivo.
Este tiene un enfoque ideal, comunica asertivamente, claramente sus opiniones, sentimientos, abogan finalmente por sus derechos y necesidades. Ese es uno de los más inteligentes que hay. También, otra cosa importante, nunca, pero nunca menosprecies. ¿Por qué? Esto se da cuando das la impresión de que estás por encima de otra persona, en términos de inteligencia, clase social o capacidad. A mí me pasa muy seguido. Las conversaciones difíciles te harán una mejor persona. ¿Por qué? Porque vas a practicar. Siempre hay que hacerle frente a lo inevitable, a las verdades incómodas, a las malas noticias. Otra muy importante es entonces tener tacto. Tener tacto no significa ser deshonesto o ocultar cosas. El tacto es cuestión de encuadre, de perspectiva, de entrega. Se requiere de un mapa de muchas direcciones que tu discurso puede tomar y cómo podría afectar al oyente. O sea, no hay un momento perfecto para hablar, pero hay que tener tacto, en especial si vas a dar malas noticias. Evita el uso de tú. Cuando estés entregando una realidad a un oyente, trata de no usar la palabra tú y usa tanto como sea posible la palabra yo. Esta es una diferencia sutil, pero las personas se darán cuenta de forma inmediata. Es la diferencia entre la creación de la culpa y la apertura de un diálogo. Elige tus batallas. A lo mejor estás pasando un rato agradable y empieza un tema de conversación. Piensa, ¿es necesario ahora? Ten en cuenta los costos del rompimiento de amistad que puedes llegar a tener al querer, pues se podría decir, llevar la contraria así al chile. Otra manera de manipular o ganar una discusión es acusar a tu oponente de hacer lo mismo de lo que te está acusando. Por ejemplo, ¿cómo te atreves a acusarme de desordenado? ¿Ya viste tú cómo tienes tu cuarto? Otra puede ser apelar a la falsa autoridad. El del Premio Nobel de la Física opina igual que yo, no está de acuerdo con el aborto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, acudir ante algo de poder o de fama o de buena condición económica para usarlo como modelo. Puedes apelar también a la compasión o a la simpatía. Los manipuladores saben cómo presentarse a sí mismos de tal manera que la gente sienta lástima por ellos o por lo menos ganar su simpatía, especialmente cuando no quieren asumir la responsabilidad de algo que han hecho. En esa sí conozco a muchos. Otra puede ser atacar a la persona y no al argumento. Por ejemplo, dices que eres muy honesto, pero eres un borracho y un mujeriego. Puedes crear también un falso dilema. ¿Estás conmigo o en mi contra? O crear una persona paja. Por ejemplo, echarle la culpa a otra situación o a otra cosa. También se puede ignorar el punto principal. Todos los manipuladores saben que si no se puede ganar un punto, se debe desviar la atención de manera sutil. Hasta aquí este videoblog del día de hoy, espero y les haya gustado. Es muy útil para conversar, convencer y manipular. Paz y comprensión. Bye.